Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Entramos a esta segunda parte que decíamos de estas tres grandes partes en las que Godet separa este discurso escatológico de Lucas, en donde presenta dos ideas importantes que podemos nosotros también en este género apocalíptico también traer a nuestros días y también llevarlo pues hacia la plenitud. La primera parte, la mayoría de los especialistas consideran que está orientada para anunciar proféticamente lo que ocurrirá en el año 70, cuando será completamente arrasada y destruida Jerusalén. Dice los historiadores, ¿verdad?, sobre este tema, que Jerusalén quedó completamente arrasada, no quedó absolutamente nada. Tito, que fue el que mandó, comandaba las tropas en ese tiempo, ¿verdad?, el emperador romano, pues quiso que quedara eso como si nunca se hubiera habitado. No quedó absolutamente nada de Jerusalén y todos pues fueron dispersados. Esta sería pues una visión histórica concreta de algo profetizado por el Señor como castigo, dice, va a ser el tiempo del castigo para este pueblo. Si esto nosotros lo llevamos hacia el futuro, pues el pueblo de Dios es este pueblo que lo rechaza, que no lo acepta como Mesías, no lo acepta como Señor, y que busca seguir dentro de sus normas, de esa normatividad que ellos vivían, en donde pues esto era lo importante, el tema del culto, hacer el culto como estaba mandado, hacer los ayunos como estaban mandados, pero su vida, ya la vida ordinaria, no tenía ninguna relación con la ley de Dios, sobre todo con el espíritu de la ley. Si nosotros lo trasladamos a nuestra época, pues encontraríamos con algunas diferencias, ciertamente, pero nos encontramos hoy también con un pueblo que pues vive esta situación, o sea, un pueblo que se dice pueblo de Dios, pero a Dios pues lo tiene arrinconado, o sea, realmente en el mejor de los casos, que pues no es ni siquiera lo mejor,
pues la gente que viene a misa, que es bien poquita, ¿verdad? Menos del 20%, pues piensa que eso es todo, o sea, que eso es ser cristiano. El resto de mi vida no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con las normas que el Señor ha establecido para nosotros. De manera que podemos ver en esto pues una situación muy parecida, ¿verdad? Decíamos, hoy los jueves celebramos muy particularmente para pedir la conversión de nuestro pueblo, porque la situación que hoy vivimos, precaria, de persecución, falta de empleo, malos gobiernos, en fin, toda esta situación que arruina nuestras vidas, ¿verdad? Pues es consecuencia de este abandono tan grande que hemos hecho de nuestro Señor. Días vendrán, podríamos nosotros ahora con esta misma idea retomar el texto sagrado y decir días vendrán, pues en que de esta iglesia, de esto que ahorita nosotros conocemos, como decía, pues que yo considero un texto profético de Benedicto XVI, antes de ser Papa, 1968, en donde dice que de esta iglesia que hoy conocemos no quedará prácticamente nada, ¿verdad? O sea, es una iglesia ya sin cimientos, es una iglesia que camina un poco al garete, que necesita refundarse, ¿verdad? O sea, necesita retomar nuevamente la fuerza. Dice, de esta emergerá una iglesia firme, nuevamente fuerte, muy parecida a la iglesia que conoció los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Entonces, vemos esta situación. Es el final, regresamos otra vez, ver esta situación en la iglesia, ver este deterioro que hoy pues es innegable que existe en nuestra iglesia prácticamente en todos los niveles de ella, es innegable. O sea, vivimos una situación muy complicada y que seguramente, pues, como lo he comentado también en alguna ocasión, pues va a ser también terriblemente perseguida y pues estas grandes construcciones, recuerden que así iniciamos, ¿no? Así inició este texto de Lucas, en este capítulo que estamos viendo del 21, dice, y ponderando la belleza del templo, etcétera, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá todo esto, no? Y cuando vemos nuestros templos, cuando vemos pues las grandes catedrales, cuando vemos la sede de Pedro allá, la basílica, pues un poco tendríamos que pensar en algo de esto, ¿no? Tendríamos que decir, son estos ciclos, son estos momentos en que pues tenemos que entrar profundamente en reflexión. Hemos venido leyendo el libro de Daniel en este ciclo, en otro ciclo leemos el Apocalipsis, y vamos viendo que hay un proceso de deterioro en el pueblo que lo va llevando cada vez a una realidad lejana de Dios, en donde lo único que quedan pues son las cosas exteriores, que fue lo que encontró Jesús cuando Él visitó a su pueblo. O sea, un pueblo que vive de la exterioridad, un pueblo que vive solamente de los sacrificios rituales y todo este tipo de vida que no se conecta con la vida cotidiana, con la vida que pues el Señor quiere que el hombre viva. Y todo esto pues lo lleva en un proceso que no propiamente es una acción directamente de Dios, sino que es la consecuencia del pecado, recordando siempre aquellas palabras del Génesis, el día que comas de este fruto, ese día morirás. Es decir, el día que tú te rebeles contra lo que yo he establecido, pues las consecuencias serán inevitables. Y esto es lo que vivió el pueblo de Jerusalén en aquel tiempo, que fue totalmente devastado, destruido, y que ahora pues hay una reconstrucción, no se ha reconstruido el templo, ¿verdad? Y pues seguramente pasarán cosas semejantes también con nosotros, habrá una reconstrucción. ¿Cuánto tiempo, cuánto durará esto? No tenemos idea. ¿Cuántas veces volveremos a hacer lo mismo? ¿Quién sabe, verdad? O sea, regresaremos nuevamente a una reconstrucción de una iglesia más fuerte, más vigorosa, más potente, ¿verdad? Bien cimentada como estuvo al principio, y luego pues seguramente que otra vez se desgastará, ¿verdad? Es el proceso de este hombre necio que no deja de pecar, que no se adhiere completamente al Señor, que cree que pecar y alejarse de Dios no tiene consecuencias. Y nuevamente pues esto nos lleva a vivir estos ciclos en la historia
que terminan siempre con tristeza, muerte y destrucción. Pero aún no es el fin. La segunda parte, los especialistas dicen, esta sí se refiere ya a la parte definitiva, en donde habla ya sobre estos prodigios en el sol, en la luna, en las estrellas, en fin, todo este tipo de señales ya en el cielo, que tienen mucho que ver con lo que San Pedro escribe en una de sus cartas acerca de la destrucción del cosmos. O sea, de todo esto que existe, todo esto que nosotros hoy conocemos como material, todo esto será destruido, porque lo que viene ya ha pasado. Todo esto, lo que viene es algo nuevo, o sea, el cielo. O sea, en el cielo no hay nada material. Todo esto que existe, pues una vez que el proyecto de Dios para el hombre, porque todo existe, como dice la Escritura, para Él, para Cristo, y en Él está todo su fundamento, y de Él nosotros tomamos la imagen, y todo tiene sentido en la humanidad. Pues entonces, una vez que toda la humanidad haya completado este ciclo que Dios ha previsto para nosotros, ¿verdad? Cuando todo ya haya terminado, pues entonces todo esto que Él creó dejará de existir, dice San Pedro. Y entonces aquí se conecta con esto, ¿no? O sea, vendrán una serie de situaciones que marcarán, ahora sí, el final de la humanidad. Y en ese momento regresará el Señor para culminar esta etapa de la, si lo podremos llamar, historia de la salvación en Dios, que pues ahí digamos la historia no se mide como nosotros, pero digamos el proyecto de Dios para la humanidad habrá terminado, iremos a vivir todos al cielo, ¿verdad? Los que hayamos perseverado, los que perseveren al final, sobre todo muy marcado esto en el tema de Mateo, en el capítulo 24, donde trata este mismo tema, dice, los que perseveren hasta el final, pues son los que van finalmente a gozar de esta nueva etapa de la humanidad, que para los que mueren, pues ya empezó, ¿verdad? Ya ahí ya no hay más. Esta es la etapa definitiva, y donde viven, por ejemplo, todos nuestros difuntos, pues la tierra pues no existe ya. Digo, sí existe, pero no existe, porque ellos ya viven en una realidad que no tiene nada que ver con la materialidad que hoy nosotros vivimos y sin la cual pues no podríamos existir. Pero ellos no la necesitan, es algo completamente diferente. Entonces, la interpretación que se le da a esta parte del discurso escatológico es que hay dos momentos, uno cíclico, uno que se va repitiendo, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, de las instituciones, de todo aquello que en un momento dado se ostenta como lo que es la parte material de la fe, la cual el Señor nos invita, sobre todo en Jesús, a no poner ahí nuestro corazón, dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y viendo la belleza de aquel hermosísimo templo, bloques magníficos de mármol, dicen que el templo de Jerusalén era verdaderamente una joya, y no quedó nada. O sea, lo material se despedaza, lo material no es a lo que estamos nosotros llamados, sino tenemos que estar continuamente con nuestro corazón puesto en las cosas del Señor, en las cosas celestiales. Y bueno, sí, llegará un día en que no tiene que ver con la belleza de nuestros templos, no tiene que ver con esto que nosotros conocemos ahorita, sino que sí, vendrá ahora sí la destrucción final, vendrá ahora sí el Hijo del Hombre, y entonces todo esto terminará, dice San Pedro, será consumido todo por el fuego, y pues solamente quedará ya el cielo, la eternidad, que obviamente para nosotros los humanos pues resulta incomprensible, ¿no? Todo esto forma parte de este anuncio que Jesús hace sobre las cosas que pasarán, pero que tienen que ver y que tienen relación con un proyecto divino que para nosotros pues nos resulta realmente pues incomprensible. Pero así es. Entonces concluyo este momento diciendo, no nos dejemos alarmar,
van a venir nuevas cosas, hay que estar preparados, vendrá una nueva etapa de la iglesia seguramente, y al final, cuando muramos o cuando finalmente termine la etapa de la humanidad, entonces ya se terminará esta historia y todos los que hayamos sido considerados dignos, pues estaremos gozando eternamente en el cielo. Y no sé si alguna vez nos acordaremos que un día tuvimos hambre, que un día tuvimos frío, que un día tuvimos lo que hoy tenemos, porque viviremos en una realidad completamente diferente. Pidamos al Señor que anime nuestro corazón para que seamos fieles al Señor, para que si nos toca ver, como ahorita nos toca ver parte de esta destrucción de nuestra iglesia, ¿verdad?, en donde vemos toda esta, cómo se derrumban pues muchos de los grandes pilares sobre los que estaba fincado, que no nos asustemos, no es el final, son cosas que han pasado, siguen pasando y pasarán más adelante. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos firmes y que podamos ver con serenidad y sabiendo que así tú lo profetizaste, que un día también la iglesia se verá cercada, así como se vio cercada Judea y Jerusalén por sus enemigos, por haber sido infiel, por no haber reconocido los días en los que tú estuviste ahí, por no haber querido cambiar su vida y mantenerse siempre solamente con sus tradiciones y no entregarte el corazón, que así también seguramente pasará con nosotros. Pero que nosotros nos mantenemos firmes, Señor, que podamos nosotros huir a los montes, que podamos permanecer fieles, como aquel resto fiel que también permaneció fiel a ti entre los judíos y que ahora han podido reconstruir su país. Ayúdanos, Señor, a reconstruir siempre tu reino, a ser los hombres y mujeres que de entre las cenizas pueden reconstruir nuevamente esta maravillosa iglesia que fundó tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a estar preparados para que cuando llegue el final de nuestra vida o el final de esta etapa del proyecto de construcción de la humanidad, podamos encontrarte gozosos, que seamos dignos de participar de la gloria eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.